Y aquí estos cuadritos ya son para ver los síntomas, que también lo preguntan. En los recién nacidos y en los lactantes menores, lo principal aquí es el hilio meconial, ¿no? Ustedes saben eso del meconio, ¿no? Entonces es esta deposición que tiene el niño al nacer. Generalmente como tiene esta alteración en el cloro y en el sodio y en el movimiento de estos electrolitos, estos meconios son espesos y por lo tanto producen hilio en estos recién nacidos, ¿no? Hilio meconial se llama eso. También como tenemos alteración a nivel de las vías biliares, porque obviamente se obstruyen, va a producir también en estos niños ictericia neonatal prolongadas. Síndromes también de desnutrición por esta mala absorción que existe en estos niños, esteatorrea, ¿no? Estas deposiciones grasosas por este síndrome de mala absorción también se ve ya en estos niños o lactantes menores. Y obviamente, como hay un síndrome de mala absorción, estos niños no crecen, pues, ¿no? Tienen un incremento ponderal inadecuado. Y también, al haber obstrucción en nivel de la vía biliar, también a veces hay vómitos recurrentes. Miren, en los niñitos muy pequeños, por ejemplo, no vemos síntomas respiratorios todavía, ¿no? Son síntomas más de tipo obstructivo a nivel digestivo, digamos, ¿no? En los lactantes, o sea, niños un poquito más grandes, ya empezamos a ver síntomas respiratorios, ¿no? Tenemos tos, algunos sibilantes recurrentes, que algunos médicos los confundimos con asma, ¿no? Sobre todo los pediatras, ¿no? Y que no mejoran con tratamiento. Neumonías empiezan a ocurrir aquí recurrentes, justamente porque ya empiezan a haber estas bronquiectasias, ¿no? Retardo del crecimiento, en los niños más pequeños, diarreas ya crónicas, sabor salado de la piel, lo que yo les decía, ¿no? Hay que besar a los bebitos y reconocer el sudor, y prolaxo rectal, ¿no? Estos niñitos ya tienen prolaxo a nivel del recto, justamente por esa obstrucción que se produce a este nivel también, ¿no? En los niños más grandes, preescolares, también predominan los síntomas respiratorios, tos crónica, sibilantes, pero acá a veces puede haber ya expectoración purulenta, porque generalmente ya tenemos gérmenes agresivos, tipo pseudomonas seguramente. Sibilantes respiratorios, que confunden con asma, obviamente son niñitos de bajo peso y de baja talla, ¿no? También prolaxo rectal, dolores abdominales, diarrea crónica, y aquí empieza a aparecer el hipocratismo digital en los niños preescolares, ¿no? Que es ese dedo en palillo de tambor y en uñas en vidrio de reloj, que seguramente alguna vez han visto, que tiene que ver con hipoxemia crónica. Entonces, estos niñitos ya tienen hipoxemia crónica seguramente a esta edad, ¿no? Por las bronquiectasias marcadas y recurrentes que ellos tienen. En los niñitos más grandes, escolares, obviamente los síntomas respiratorios, como les decía, a veces aislamos pseudomonas ya en estos niños, sinusitis crónicas a veces, pólipos nasal, bronquiectasias obviamente ya en mayor cantidad, y los otros síntomas que son característicos en los niños menores, ¿no? Diarreas, pero empiezan a aparecer, miren, las pancreatitis también, ¿eh? Pancreatitis, ¿no? Que son procesos ya más agudos, prolaxo rectal, igual que en los niños anteriores, y también visceromegalia, ¿no? Este de aquí es un estudio peruano en el Hospital del Niño de neumólogo pediatra, ¿no? Que empezó a ver la cantidad de niños con fibrosis quística y sus síntomas. Y como ven aquí, el síntoma que ellos más encontraron fue la malnutrición, ¿no? Niños muy pequeñitos que tenían falla en el crecimiento. Pero miren quién les sigue, los síntomas respiratorios, como yo les decía, ¿no? Tanto crónicos como agudos, ¿no? Infecciones agudas y crónicos. 77% de los niños tenían síntomas respiratorios, ¿no? De los 13 niños, 10 tenían síntomas respiratorios. Y a los otros síntomas no tanto, ¿no? Esteatorrea, mala absorción obviamente, alcalosis metabólica, hilio meconial, miren, obstrucción intestinal también en 2 de los niños. Y historia familiar, miren, un paciente nomás tenía una historia familiar digo, con antecedente de fibrosis quística, ¿no? Los 12 otros niños no tenían ningún antecedente. Entonces, por eso le digo que esto es autosómico recesivo. Alguno de nosotros puede tener el gen y lo tenemos ahí escondido, ¿no? Y si nos juntamos con otra señorita que tiene el mismo gen, obviamente nos va a salir un niño probablemente así. Entonces, ahora no solo hay que ver la cara y la billetera, sino también hay que ver los genes, ¿eh? Y eso se lo digo en broma, pero en realidad es lo que en otros países hacen, ¿no? El mapeo genético. Actualmente ya se está viendo que todas las enfermedades y que nuestra historia
de salud tienen que ver con los genes. O sea, ya uno nace con genes para cáncer, nace con genes para EPOC, con genes para asma, para fibrosis, etcétera, hasta para tuberculosis. Predisposición, digo, ¿no? De tuberculosis. Entonces, todo eso tiene que ver con los genes, ¿no? Y no era broma lo que les hice, ¿no? Así que no se rían, ¿no? Bueno, ese de aquí es un cuadrito importante que tiene mucho que ver con los síntomas. El efecto básico es la disfunción glandular exocrina, ¿no? Secreciones anormales, espesas, y obviamente eso van a llevar a obstrucción. Obstrucción, como les decía, a nivel de bronquios, de intestino, de páncreas, vías biliares, pero miren lo que no les mencioné, a nivel también del sistema reproductor. Estos niños generalmente son infértiles, son estériles en un 95%, miren. ¿Ah? Entonces, estos niñitos generalmente no pueden tener hijos, justamente porque existen tapones a nivel del moco cervical o anomalías del conducto de Golf que en los varoncitos, que obviamente va a hacer que el espermatozoide no llegue a juntarse con el óvulo. Bueno, los otros síntomas ya han sido mencionados, ¿no? La cirrosis biliar, hipertensión, síndrome de mala absorción, obstrucción intestinal, enfisema pulmonar, neumonías a repetición, etcétera. Este cuadrito nos menciona algo que también es un síntoma, que es la diabetes mellitus. No es muy frecuente, porque la disfunción es exocrina a nivel del páncreas, pero cuando esta disfunción exocrina es tan grande, tan severa, algunos niños pueden también producir en ellos diabetes mellitus, o sea, una disfunción endocrina del páncreas. Ya les menciono porque no es lo común, pero también hay porcentaje de niños que pueden hacer esto de la diabetes mellitus. Este cuadrito es un cuadro resumen, primero para definir lo que es fibrosis quística. Es una enfermedad genética letal, ya lo saben, multisistémica de manejo, y que tiene que ver con alteración en la secreción de las glándulas exocrinas. La epidemiología, generalmente son niños pequeños, ¿no? En la edad promedio de diagnóstico 3 a 4 años. La clínica, la tríada clásica: enfermedad pulmonar obstructiva, en este caso crónica. Esto no es el EPOC, no es el clásico EPOC que yo les mencionaba. Este es el término de otro tipo, no es una enfermedad obstructiva en realidad, crónica, ¿no? Que es bronquiectásica generalmente. La esteatorrea y también el sabor salado de la piel, ¿no? Esos son los síntomas, la tríada clásica, ¿no? Esteatorrea, enfermedad obstructiva pulmonar y el sabor salado de la piel. El diagnóstico, el test de sudor, que generalmente necesitamos 2 test de sudor para hacer el diagnóstico, uno solo no hace diagnóstico. Radiografías de tórax, obviamente para ver bronquiectasias. Test de esputo, de cultivo de gérmenes para aislar pseudomonas, que son los que aumentan la bronquiectasia. Y en algunos casos podemos hacer test genéticos de ADN prenatales, ¿no? Para ver la fibrosis quística en los niños intraútero, digamos, ¿no? El tratamiento no tiene cura. Esta enfermedad es una enfermedad que empeora con los años. Es multidisciplinario, ¿no? Generalmente neumólogo, gastroenterólogo, fisioterapista respiratorio, etcétera, etcétera, de acuerdo a las complicaciones cómo se vayan dando, ¿no? Estos niños no viven muchos años, aunque actualmente están viviendo muchos más años porque ya tenemos manejo para cada uno de sus complicaciones, pero antiguamente morían a edades muy tempranas, ¿no? Bueno, vamos a ver las preguntas. Señalar cuál es la afirmación falsa respecto a las bronquiectasias. A ver. La C. ¿Las bronquiectasias saculares implican peor pronóstico? ¿Sí o no? Las saculares, las grandes. Obviamente sí. Siempre cuando ustedes traten de memorizar algo, traten de memorizar el por qué. O sea, no sean memoristas por serlo, ¿no? Tienen que tratar de ver la causa de eso que están grabando para poder grabarlo mejor, digamos, ¿no? Para que se les quede grabado, ¿no? Una sacular quiere decir que es una bronquiectasia grande, quística. Si es grande, obviamente va a haber más flema, más esputo. Y si es más esputo, obviamente eso va a ser un caldo de cultivo. Si es un caldo de cultivo, va a haber gérmenes más virulentos o más tóxicos. Y si es así, obviamente va a haber más pseudomonas. Entonces, esto implica peor pronóstico, ¿no? Entonces, grábenlo así. Sacular, grande, peor pronóstico por lo que les mencioné. Y las tubulares o pequeñas, mejor pronóstico
porque tienen menos flema y menos gérmenes. Entonces la C es cierta, no es falsa. El 30% de los casos son bilaterales, sí, se les mencioné. El 70% es unilateral y el 30% bilateral. Son más frecuentes en los lóbulos inferiores, también les mencioné, sí. En el mundo es esto, es más frecuente en el inferior, sí. Tras el tratamiento quirúrgico de bronquiectasias localizadas, ¿es frecuente la identificación de bronquiectasias en territorio proximal? Bueno, sí, una teoría, digamos, quirúrgica, pero sí es cierto esto de aquí, ¿no? A veces cuando uno ve una bronquiectasia, la saca localizada, y a veces por ahí también hay otros tipos, o hay otras bronquiectasias más pequeñas a nivel proximal, ¿no? También los cirujanos lo mencionan. Pero esta es la que no es la respuesta. Actualmente la causa más común continúa siendo la tuberculosis. Si en el mundo no es así, en el Perú probablemente sí, ¿no? Pero en el mundo la causa más común ya no es la tuberculosis, sino son las colagenopatías, como les mencioné, las inmunodeficiencias, incluso el VIH incluso, o el asma o el EPOC, y ya no la tuberculosis, ¿no? Solo en Perú y en Sudamérica, en realidad, países subdesarrollados, tenemos todavía tuberculosis en gran cantidad, ¿no? La 14. Respecto a la anatomía patológica de las bronquiectasias, señala de respuesta errónea. ¿Se acuerdan que le mencioné cómo era esta bronquiectasia? Tenía pues destrucción del tejido elástico, destrucción del músculo, ¿no? Podía tener accesos, podía tener la mucosa ulcerada, necrosada, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que no va con esto? Con esta anatomía patológica. Incluso les mencioné el tipo de infiltrado, ¿no? Era de tipo neutrofílico, neutrófilos. Para que graben un poco más, los neutrófilos tienen que ver con bacterias, con infecciones. Los linfocitos tienen que ver con alergias, con enfermedades inmunológicas, con colagenopatías, por ejemplo, ¿no? Por eso que las enfermedades del colágeno tienen que ver con linfocitos. El asma y el EPOC tienen que ver con linfocitos. En cambio, las infecciones, neumonías, bronquiectasias, tienen que ver con neutrófilos. ¿Qué les parece la C? Fragmentación del componente elástico, muscular y cartilaginoso. Es cierto, ¿no? Pueden aparecer microaccesos en la mucosa. Es cierto. Puede aparecer un epitelio cuboidal no ciliado. Sí, también, porque se destruyen los cilios a veces. Puede aparecer un epitelio estratificado. Normalmente, ¿cómo es el epitelio de la mucosa respiratoria? Es pseudoestratificado, ciliado. Pero acá dice, ¿puede aparecer un epitelio estratificado? Sí, porque hay destrucción, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que no es aquí lo que es erróneo aquí? Es esto, ¿no? Que es frecuente encontrar un infiltrado monocitario. El infiltrado no es monocitario, no es monocito, son neutrófilos, no son linfocitos los que encontramos aquí, ¿no? 15. Respecto a la fibrosis quística, señala la respuesta falsa. O sea, hay muchas verdaderas aquí. A ver, veamos la C. En el 70% de los casos, la alteración genética es la pérdida de un único aminoácido, fenilalanina. ¿Se acuerdan que es de F508? F era de fenilalanina. Y le dije que era un gran porcentaje. Es cierto. La manifestación clínica más frecuente es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, les dije, la mayoría de los niños, desde los preescolares para arriba, todos tienen enfermedad pulmonar. Se debe a mutaciones en el gen que codifica una proteína que actúa como un canal transmembrana de cloro. También es cierto. En poblaciones blancas, hasta 1/20 son heterocigotos para fibrosis quística. También es cierto esto. Generalmente se da en poblaciones blancas y esta es la proporción más o menos, ¿no? 1/20 en las poblaciones blancas hacen fibrosis quística. Los blancos, ¿eh? Y son heterocigotos para fibrosis quística. Y esta es la errónea, ¿no? Debido al patrón de herencia, predomina en el sexo masculino. No les mencioné sexo que tiene que ver con la herencia. Tiene que ver solo con el gen nada más, ¿no? O sea, no es más frecuente ni en hombres ni en mujeres. Es en realidad frecuente en ambos. Tiene que ver más con el genes aquí, ¿no?
Esa es la falsa. 16. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas no sugiere mucoviscidosis? Si le pongo esta pregunta para hablarles de este término, mucoviscidosis también es fibrosis quística. Se refiere a lo mismo. ¿Cuál es la manifestación clínica que no sugiere fibrosis quística de todas las que están aquí? Acuérdense de los niños, de las etapas de crecimiento, etcétera, y de los síntomas. ¿Se acuerdan? Hilo meconial, ¿no? En los recién nacidos, prolaxo rectal, también en los lactantes, azospermia, ¿se acuerdan que les dije que no podían tener niños? Diabetes mellitus, se los mencioné por ahí que en algunos podía ser, pero pólipos no, ¿eh? Poliposis intestinal no es un síntoma que yo se los haya mencionado y tampoco se ve en la literatura, ¿no? Entonces, esta es la manifestación clínica que no sugiere mucoviscidosis. Todas las demás tienen que ver con mucoviscidosis. Aquí la duda iba o es entre la A y la D en realidad, pero la diabetes mellitus en algún porcentaje de niños, sobre todo cuando la alteración exocrina del páncreas es severa, puede también darse esto. 17. ¿Qué opina del papel de la broncografía en el manejo de las bronquiectasias? ¿Se usa? ¿Ya no se usa? ¿Tiene alguna utilidad actualmente? Les mencioné que tiene alguna utilidad todavía actualmente. En la actualidad no desempeña ningún papel. ¿O sí? No seamos tan categóricos, pobre broncografía, ¿no? Todavía tiene algún cierto papel, ¿eh? Y les dije, ¿no? En bronquiectasias localizadas como manejo quirúrgico de esa bronquiectasia localizada, ¿no? Entonces aquí la respuesta es la E, ¿no? ¿Está contraindicada en niños? No, sí se puede hacer. Solo tiene validez durante el episodio de agudización, no tiene nada que ver. ¿Permite un seguimiento más estrecho tras las neumonías necrotizantes? Bueno, tampoco, no se usa para esos casos. Solo se usa como evaluación prequirúrgica en bronquiectasia localizada nomás, ¿eh? Bueno, esto es teórico en realidad porque actualmente ya no usamos broncografía. Usamos la tomografía de alta resolución. A ver, en una persona adulta sana, la cantidad diaria de secreción que produce el árbol bronquial es... No se los mencioné, pero es justamente para mencionárselos ahora porque lo preguntan, ¿no? Y está relacionado obviamente con las bronquiectasias porque en las bronquiectasias se producen grandes cantidades de secreción bronquial, ¿no? Que justamente son los que producen tapones de moco y aumento de gérmenes y este círculo vicioso que les mencionaba, ¿no? De inflamación y destrucción de la pared bronquial. Lo normal de una persona adulta sana es entre 50 a 100 más o menos, ¿eh? Y eso es lo normal de secreciones bronquiales producidas en un día. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta y lo deglutimos, aunque algunos malcriados lo escupen también, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Esas secreciones normalmente nosotros las deglutimos y no las escupimos, ¿no? Y las pasamos ahí y las tenemos ahí. Pero van entre 50 a 100 nada más. 200, 300, 400 ya se ven en bronquiectasias, por ejemplo, ¿no? Secreciones grandes, pues, ¿no? Espesas. En un paciente con bronquiectasias, para planear intervención quirúrgica, ¿qué exploración considera más adecuada? Esta es una pregunta un poco capciosa, pero yo se las traigo porque está puesta tal como la ponen, como la plantean, digo ellos, ¿no? En una bronquiectasia, para planear intervención quirúrgica, ¿qué método o qué exploración consideraría más adecuada? Obviamente para ver la localización de la bronquiectasia, es lo que nos está pidiendo acá, ¿no? ¿Mm? ¿Cuál sería? A ver. ¿Qué les parece tomografías? Así en general nomás, tomografías. ¿Qué les parece TC del tórax?
Broncoscopía, resonancia magnética. Broncoscopía y resonancia magnética obviamente no utilizamos, no se les mencioné tampoco para diagnóstico de bronquiectasia, ¿no? Se pueden ver obviamente en la broncoscopía bronquiectasias, pero no es la que nos ayuda, no es la que nos dice el diagnóstico. Aquí está entre broncografía y alguna de estas dos, la A o la B, ¿no? ¿Por cuál se inclinan ustedes? A ver. ¿Por la B o la D? D. ¿Por qué no la B? ¿Ah? ¿Qué significa TC? Tomografía convencional o tomografía computarizada, ¿no? Del tórax. Pero acá nos está hablando de TAC de alta resolución. O sea, yo les mencioné, no es cualquier tomografía la que hace diagnóstico, ¿no? Es la tomografía de alta resolución. Si aquí dijera tomografía de alta resolución de tórax, obviamente actualmente yo consideraría como esta la más adecuada, ¿no? Pero como no tenemos esto, obviamente tenemos que marcar la que siempre se usó, que es la broncografía, ¿no? Es una pregunta capciosa. Miren cómo les ponen unos términos aquí como para... Incluso la A le dice tomografías. En general, pues, ¿no? Cualquiera apurado que no lo razona rápido podría marcar la A. No es así. Bueno, vamos a hablar un poco de enfermedades de la pequeña vía aérea. Y esto ya se los mencioné también en fisiología. La pequeña vía aérea tiene que ver con la vía aérea menor de 2 milímetros, ¿no? Generalmente está compuesta por bronquiolos o bronquios muy pequeños. Generalmente estamos hablando de bronquiolo terminal hacia abajo, ¿no? Bronquiolo terminal, respiratorio y alvéolos. Es importante mencionar que es la primera que se altera en los casos de POC y que tiene que ver mucho con el humo de tabaco, ¿no? Porque justamente el humo de tabaco lo primero que daña es esta vía aérea pequeña. La espirometría en realidad mide vía aérea grande o vía aérea mayor, pero tiene un parámetro que nos ayuda en algo a la vía aérea, a medir la vía aérea pequeña, como es el FED 2575, ¿no? Que se los mencioné también en fisiología. Y aquí es para estudiar un poco el estadiaje de los bronquios, el tamaño de los bronquios. Primero empezamos por tráquea, bronquios principales derecho-izquierdo, bronquiolos, que estamos hasta la nivel 4, y llegamos a la segmentación 16, donde termina el bronquiolo terminal, ¿no? Y desde aquí, desde 17 hacia abajo, hacia el 23, estamos hablando de los bronquiolos respiratorios, del conducto alveolar y de los sacos alveolares. Entonces, la zona que va desde la división 17 hasta la 23 tiene que ver con la zona de transición y la zona respiratoria. Y la zona que va desde el 1 hasta la 16, y eso también lo preguntan, tiene que ver con la zona de conducción, ¿no? Y termina en el bronquiolo terminal, la zona de conducción, ¿no? Bronquiolo respiratorio se caracteriza, también se los mencioné en fisiología, porque ya tiene alvéolos, ¿no? Aquí vemos un bronquiolo respiratorio y su alvéolo. Entonces, por eso es la zona de intercambio gaseoso, la zona de bronquiolo respiratorio, ¿no? Cuando también hablamos de fisiología, les mencioné que la vía aérea menor tiene que ver con el 25% de la resistencia del flujo aéreo, ¿no? Y más bien la vía aérea alta o la vía aérea mayor tiene que ver con el otro 75% de la resistencia de la vía aérea, ¿no? A diferencia de lo que podríamos pensar, uno diría que la vía aérea menor tendría más resistencia por ser mucho menor, pero en realidad eso no es así, porque existen gran cantidad de comunicaciones entre estos bronquios, entre estos bronquiolos, y como existe gran cantidad de estos, el flujo a este nivel de aire es laminar más bien, y por lo tanto la resistencia a este nivel es muy baja, ¿no? Por eso que se da en un 25% como contribución de la resistencia total, ¿no? Importante también mencionar que en esta zona es la zona que tiene mayor tejido muscular de la vía aérea, ¿no? Y tampoco no cuenta con tejido cartilaginoso, por lo tanto es la zona que tiene más efectos de constreñirse, más efectos de cerrarse, justamente porque el tejido cartilaginoso sirve como un tejido de sostén para que esto no ocurra, ¿no? Pero como esta zona ya no tiene tejido cartilaginoso y más bien tiene solo tejido muscular, esta es la zona que más se cierra en la vía aérea, ¿no? La que más se constriñe, digamos.
esta zona siempre está relacionada con las primeras manifestaciones del humo del tabaco, relacionadas sobre todo en pacientes jóvenes, fumadores, y que puede ser medido, como yo les decía, por el FET 2575 en la espirometría, ¿no? Este FET 2575 también se conoce como MEF, como MEF. En España lo conocen así, como MEF. Y también les mencioné que a veces esto de aquí, este valor no muestra resultados concluyentes cuando los volúmenes respiratorios son muy bajos, porque obviamente solo se ve en algunos pacientes que tienen volúmenes altos. En volúmenes respiratorios bajos, como esta es una vía aérea muy pequeña y está muy constreñida, no puede ser valorado muy bien, ¿no? Esto que dice acá, bono, significa bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, y es una de las enfermedades características de la vía aérea pequeña. Bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Bueno, tiene que ver con un proceso inflamatorio inespecífico que afecta a la luz de los pequeños vasos, perdón, de las pequeñas vías aéreas y también de los espacios distales a ella, ¿no? Y tiene que ver con presencia de pseudopólipos de tejido conectivo que producen justamente esta obstrucción a nivel de esta vía aérea, y cuando son muy marcados pueden producir compromiso alveolar y neumonía por eso organizada, ¿no? Entonces el nombre sale justamente de la fisiopatología, ¿no? Es una bronquiolitis porque es a nivel de vía aérea, obliterante porque estos pseudopólipos obliteran estos bronquios, y además neumonía organizada porque también hay compromiso a nivel alveolar que produce justamente esta neumonía organizada. Por eso se llama bono, ¿no? Generalmente no tiene una causa, son idiopáticos, no hay una causa conocida en la mayoría de veces, pero lo bueno de esto es que la evolución es más o menos buena, ¿no? Y la mortalidad es muy baja. El tratamiento generalmente son corticoides, y aquí lo importante saber es que son corticoides sistémicos, básicamente sistémicos, ¿ya? Acá no usamos corticoides inhalados, como por ejemplo en el asma o en el EPOC, ¿no? Acá usamos corticoides sistémicos y probablemente por largo tiempo, generalmente hasta que las lesiones a nivel de la placa o a nivel de la sintomatología del paciente cedan, ¿no? O disminuyen. Este es un estudio también para ver justamente las características clínicas de estos pacientes, y como vemos en la edad no hay mayor preponderancia, generalmente son pacientes ya de edad, perdón, en el sexo digo no hay mayor preponderancia, en el fumar o no fumar tampoco, pero miren, esto es importante, el diagnóstico se hace generalmente muy tardío, a los 50 más o menos 30 días, casi 80 días. Entonces recién ahí se hace el diagnóstico es muy tardío porque este bono tiene que ver con esas neumonías que algunos médicos llaman de lenta resolución. O sea, toda neumonía que algunos médicos por ahí internistas denominan como de lenta resolución, justamente estamos hablando probablemente de un bono, ¿no? Miren los síntomas: endome pseudogripal, como si fuera una gripe; fiebre, como infección; tos, o sea, como neumonía, por eso los confunden, ¿no? Tos y a veces disnea, ¿no? Estertores también como una neumonía. Por eso que a las neumonías de lenta resolución que algunos ponemos en los diagnósticos clínicos, generalmente estamos hablando de bonos que no han sido diagnosticados, ¿no? Aquí es para ver las lesiones a nivel de la radiografía. Como estamos hablando de bronquiolo y de alveolo, estamos hablando de que las lesiones tienen que ser a ese nivel. Entonces, lo que aquí predomina son opacidades alveolares, y obviamente son múltiples porque estamos hablando de muchos bronquiolos, ¿no? 75% de los casos. Y también pueden ser bilaterales en un 70% de los casos. Pero miren aquí, opacidades intersticiales muy pocos, ¿no? 10% nada más. Porque obviamente el compromiso no es a nivel del intersticio. El compromiso es a nivel de vía aérea y a nivel de alveolo. Y las otras, cavitación y adenopatías en porcentajes muy bajos, ¿no? Aquí lo importante es que radiografía tiene que ver con localización, zona alveolar o zona bronquiolar, y generalmente bilaterales, ¿no? Intersticial no es la patología.